continuar. Bueno, la vez pasada, las clases pasadas, veíamos que había un problema importante en la declaración de la edad en los censos y lo que veíamos es que había dos tipos de problemas, ¿no? Déjenme hacer una cosa aquí. Ya, ahora sí me faltaba hacer una cosa importante. ¿No, Cindy? Ya lo hice. Entonces, uno de los aspectos era edades no especificadas, la otra parte era redondeos. Entonces, el redondeo lo medimos por medio del índice de Whipple y veíamos que la mayoría de las poblaciones que estábamos analizando, pues la declaración de la edad en términos de redondeo a edades terminadas en 5 y 10, como 25, 35, 45, 40, 50, 30, etcétera, era pues, regular, ¿no? Que no estaba como que muy homogéneo, como que sí había cierta tendencia, pues, ¿no? No era muy confiable en ese sentido la edad. También veíamos que había muchos casos no especificados, ¿no? Cuya edad no se sabía. Y también tuvimos que hacer un prorrateo, ¿no? Un prorrateo. También sabemos que los problemas son principalmente en los niños y en las personas mayores, en los problemas de la declaración de la edad. Entonces el índice de Whipple tenía esta expresión y ya lo calculamos y evaluamos y lo clasificamos, ¿no? Para la fórmula del prorrateo consistió en repartir de manera proporcional la población especificada por edad en cada grupo, dependiendo del peso que tuviera cada grupo de edad, se repartía, ¿no? Y bueno, a partir de eso, veíamos lo que era la representación de los datos por medio de una pirámide poblacional, ¿no? Esta pirámide poblacional no es, técnicamente no es más que una gráfica de barras con representación de dos variables, sexo y edad, ¿no? Se colocan las barras apiladas, la característica es que los hombres van hacia la izquierda, las mujeres van hacia la derecha, y en el eje de las Y van las edades, ¿no? Y en el eje de las X va el conteo de cuánta población hay en cada grupo de edad. Eso es lo que es una pirámide de población, una diagrama de barras, donde representamos esas dos, ¿no? Pero bueno, este diagrama de barras o pirámide poblacional nos permite resumir, ¿no? Y nos permite inferir mucho la situación de cómo se encuentran las poblaciones en un momento determinado, ¿no? Un año particular. Generalmente se hacen con los datos censales, ¿no? Y me puede hablar de los cambios ya que se han venido registrando en términos de los fenómenos básicos como son la fecundidad, la mortalidad y la migración. Particularmente la parte de abajo de la pirámide, o sea, las primeras barras de los grupos de edad de 0 a 4, 5 a 9, etcétera, nos permite vislumbrar si hay un cambio, un aumento, una disminución en las tasas de fecundidad. Veíamos que en el caso de las poblaciones que estábamos revisando, sí se observaba ya cierta disminución, ¿no? En algunas poblaciones más que en otras. También se pueden ver seguramente cuando se vea las pirámides de población tomando en cuenta este año 2020, 2021 y 2022, que los censos de 2020 todavía no se reflejan, probablemente se podrá reflejar en algún momento el impacto que ha tenido la epidemia del COVID-19, ¿no? Por el momento en estas estamos planeando todavía no, porque fue realizado en marzo del 2020 el censo, que corresponde todavía prácticamente al inicio de la pandemia, todavía no tenía sus impactos importantes, seguramente lo vamos a poder vislumbrar en los indicadores de mortalidad. Todavía no lo sé porque no los hemos trabajado. Yo no los he trabajado de manera particular porque quiero ir descubriendo junto con ustedes qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues eso es la pirámide. En el caso mexicano, veamos cómo ha ido cambiando de 1970, que tenía una base muy amplia, ¿no? Cómo ha ido cambiando el año 2020. Del año 2000, por ejemplo, ya observamos una reducción en la fecundidad, una distribución diferente. Vean cómo acá está
muy poca población en los últimos grupos de edad y cómo aquí ya va empezando de manera más importante. Entonces se veía ya que hay un envejecimiento incipiente de la población y una reducción de la fecundidad. También es de notar que acá en la parte del grupo de 15 a 19, 20, 24, en los años 70, había una reducción importante de población, sobre todo de forma de la parte masculina, o sea, de los hombres que están del lado izquierdo. Ese es el efecto, digamos, de la migración. Vean las barritas cómo se reducen de manera importante, aunque también se reducen las mujeres, no es en la misma proporción que los hombres. Este es el fenómeno migratorio de México hacia Estados Unidos, ¿no? Que ya se fue reduciendo un poco, aunque no del todo, en los años, según datos del censo del año 2000. Sigue siendo una de las migraciones más importantes del mundo, ¿no? La migración que se registra entre México y Estados Unidos. Pero a partir de las Torres Gemelas, toda esa parte del terrorismo que se registró en el año 2001, de Estados Unidos impone medidas más restrictivas para la migración. Entonces ya hay un cambio y entonces se refleja, aunque todavía se ve un poco menos de la migración, pero ya casi es menos pesado, ¿no? Lo que era una válvula de escape se fue convirtiendo en una olla de presión cada vez más fuerte hacia nuestro país, que se empieza a reflejar en la mortalidad ahora debido a la violencia que se registra, sobre todo mortalidad masculina también, ¿no? Pero esos ya son temas que vamos a ir discutiendo poco a poco, ¿no? Entonces, eso fue lo que es las pirámides. No recuerdo si ya hicimos todas, Cindy, o no. Hicimos ya la nacional también, No, la nacional no. la compuesta. Entonces, si quieren, por ahí nos paramos. Ya el día de hoy, bueno, el día de ayer en la noche les puse lo que es el taller 1, ¿no? Ahí en el Claro, ¿verdad? ¿Sí se los puse o no? ¿O lo soñé? Sí, sí está, profe. Ah, bueno, ya les puse lo que es el taller 1. Eso es lo que se va a entregar y hacia allá vamos respondiendo a ese taller, ¿no? Esas actividades que están ahí Profe, en el Claro. Dígame, Gallo. me mandó mensaje esta Abra y esta Ana que no iban a poder ingresar a clase. ¿Quién? Ana y esta Valeria Braille. Ah, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Hay que lo vean después. Sí, profe. Gracias, Samuel. Bueno, entonces, pues no sé, dejo de compartir y si quieren vamos a ver las pirámides que nos faltan, ¿no? O el taller, cómo va, cómo hemos ido realizando, no sé quién nos comparte hasta dónde vamos realizando, que ya alguien que vaya al mismo nivel de lo que vamos haciendo, no vayan a decir, yo comparto, profe, ¿y qué hacemos? A ver, porque no he bajado mis datos, no, eso no, sino tiene que ser con alguien que ya vaya al mismo nivel de lo que hemos estado realizando. ¿Quién quiere compartirnos su pantalla? Pues si quiere yo, profe. No, ya Samuel arrebató, pero Miriam quería compartir, Samuel. Ah, ya será la próxima clase, no se preocupe. Es que ya Samuel nos compartió la vez pasada, ¿no? ¿Tú vas bien, también vas al mismo ritmo, Miriam? Y sí, algunas veces me atraso un poco, pero... Pero ahorita vas igual. Luego me voy hasta acomodando y así. Bueno, pues ya Samuel que está compartiendo. Vamos a ver si es que podemos ver algo, porque no veo nada de Samuel. ¿Alguien ve? ¿O soy yo? No, no se ve. No, se ve Samuel. Creo que ya ni está. Bueno, vamos a quitarlo y vamos a... No, yo no puedo dejar de quitarlo a Samuel. ¿Alguien ve a Samuel? Sí, sí está, ¿no? Como participante, pero no. Pero entonces déjenme continuar y comparto yo. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿La mía?
No, profe. No, profe. Se quedó, se sigue viendo la de Samuel. Sí. Creo que ya nos metió un virus el Samuel aquí, entonces. A ver, déjame ver si lo... ¿Qué podemos hacer contra Samuel? Aquí está, ¿no? Es el que está... Ya lo tuve que quitar del Zoom. Ni modo, ¿no? Que vuelva a entrar. Miriam, compártenos la pantalla, por favor. Ándale, ya estamos viendo ahí el video. Ya. Ay, lo siento, es que siempre pongo musiquita antes Para bueno, la- cuando estoy haciendo, bueno, las clases, así que. ¿Pero qué música es? ¿De quién es? Porque no alcancé a ver. Ah, es de Stray Kids, de su nuevo álbum. Bueno, ya ni tan nuevo, bueno, tiene como 2 meses. No, bueno, más. Eh, es K-pop. ¿A pop? Ajá. Ah, bueno. Está bien. Está bien. No, pues... No, quise verlo porque pues es que es bueno enterarse qué ven, qué escuchan, porque culturalmente ya somos una generación muy diferente, entonces pues ya, pues a ver qué es lo que hacen, ¿no? Bueno, entonces estamos viendo Ciudad Juárez, ¿no? ¿Es Juárez o Ciudad Juárez? Elegí todo el municipio de Juárez, así como en general, porque Ciudad Juárez es como la cabeza del estado, entonces pues como que no me dejaba, bueno, no sé si, yo vi Juárez y dije, pues Juárez será, entonces pues, Sí, hay que, no sé cómo se llamará. Ajá, porque todo es el el estado. municipio es el municipio de Juárez, o sea, es un municipio de Chihuahua, y como la cabecera del municipio Ajá, es Ciudad Juárez. es Ciudad Juárez, entonces elegí pues todo el municipio. ¿Y cómo se llamaba originalmente Ciudad Juárez? A ver, ya que andas en eso. Ay, no ¿Qué lo has sé. investigado? Todavía no investigo mucho. Yo dije, esta de aquí, es que esta me llamó la atención porque como es ciudad fronteriza, pues yo creo que ha de tener como un gran fenómeno de migración y entonces dije, ha de estar bien interesante lo que pasa en Juárez. Se llamaba Paso del Norte, ¿no? Originalmente. Hace muchos años, antes de llamarse Ciudad Juárez, la ciudad era Paso del Norte. Hasta hay unas canciones por ahí viejitas, así, Paso del Norte, porque hablaba precisamente de proceso migratorio a los principios de los siglos o mediados del siglo XX, ¿no? Quién sabe qué, hasta a partir de cuándo se llamó Ciudad Juárez, ¿no? En honor, desde luego, a Benito Juárez, ¿no? Y si el municipio nada más se llama completo Juárez, está bien. Bueno, ahí lo que estamos viendo con Miriam, que quiere ver fenómeno migratorio, estamos viendo la pirámide compuesta entre 2010 y 2020, ¿no? Está bien, eso está correcto. Entonces, ¿qué es lo que observa ahí, Miriam? A ver, ¿qué has interpretado antes de comenzar a hacer cálculos en esta pirámide? ¿Cómo pasó la población de los grupos menores, por ejemplo, los de más abajo, de mujeres y de hombres? Pues también como lo que se ha visto en todo el mundo, pues está reduciendo el número de niños de 0 a 4 años y la población también está envejeciendo. No tanto como en otros, bueno, como por ejemplo en las clases pasadas que estuvimos viendo a municipios, alcaldías de aquí de la ciudad, que sí se veía como muy diferente, pero Ajá, poco a poquito sí. De hecho, aquí se ve como un poquito mejor en las otras dos. ajá. La población se va envejeciendo y ahorita están concentrados en esto, entre los 10 y 14 hasta como los 50 y tantos. O sea, ahí lo que veo, por ejemplo, son barras, ahí muy similares entre 30, 35, 40, 45. Si te das cuenta, casi todas las poblaciones va disminuyendo, pero ahí no disminuye. Ahí lo que se ha mantenido es ser como muy estable, tanto en hombres como en mujeres. Y yo creo que ahí está el efecto de la migración, fíjate. O sea, la Ciudad Juárez, ¿qué pensamos que Ciudad Juárez es una ciudad o municipio atractor de población o expulsor de población? ¿Cuál es tu idea, Miriam? Pues no sé, yo creo que nada más es como un municipio de paso en donde solamente llegan algunas cuantas personas para ya después quedarse un poco tiempo y después como cruzar. Yo creo que Pero, eso es lo que está pero pasando. ese era inicialmente, pero
parece ser que no, se han asentado una gran cantidad de población en el entorno de Ciudad Juárez. Ha crecido mucho, o sea, creció mucho en los décadas de los finales del siglo pasado, principios de este. Y incluso es conocido Ciudad Juárez, fue el de los estados, de las ciudades, de los municipios, donde empezó a llamar de atención originalmente el fenómeno nefasto del feminicidio, ¿no? Y principalmente mataban a quienes, a ver, quién sabe la historia de las muertas de Juárez, que lo hayan leído. ¿Qué saben de las muertas de Juárez? ¿Qué características tenían estas mujeres? Pues eran mujeres trabajadoras de escasos recursos, que trabajaban principalmente pues en maquilas, que hay muchas en Ciudad Juárez, y desaparecían pues camino saliendo del trabajo. Ajá. Casi todos con un perfil así de mujeres jóvenes alrededor de los 20 años, ¿no? Ciudad Juárez es una, les digo, entidad atractora de población. Mucha gente migrante originaria de Veracruz, de Oaxaca, se ha asentado, sobre todo, hay mucha gente, sobre todo de Veracruz, asentada en la Ciudad Juárez. Y a partir del TLC, pues empiezan a llegar una cantidad importante de maquiladoras, y entonces también es una ciudad atractora porque hay no solamente porque es de paso, sino porque, de hecho, yo creo que es uno de los lugares menos, o sea, si la gente va a migrar hacia Estados Unidos, tanto Ciudad Juárez como Tijuana pueden ser menos accesibles porque están más lejos, ¿no? Atravesar todo, sobre todo esa migración de paso que va de Centroamérica hacia allá. Prefieren cruzar por la parte de Tamaulipas porque es la parte más rápida para pasar México, ¿no? Y ya luego vamos a ver la violencia que se ejerce en Tamaulipas sobre todo, y bueno, ya a lo largo de todo el recorrido de los migrantes. Pero bueno, sí, muchas maquiladoras se asentaron aquí. ¿Por qué? Pues porque la mano de obra es más barata, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, la misma mercancía que la mano de obra se paga un valor mucho más alto en dólares por hora, etcétera, con mejores condiciones laborales, etcétera. Y pasarlo a la frontera, pues ya se reduce mucho. Además, los gobiernos mexicanos han dado facilidades para la instalación de estas empresas con la idea de generar empleos, aunque sean empleos mal pagados, ¿no? Entonces sí, hay muchas maquiladoras, y en ese contexto se empezó a dar este fenómeno que ya mencionó de manera adecuada la compañera Yunuen, ¿no? El fenómeno del feminicidio. Porque generalmente este tipo de fábricas maquiladoras utilizan mucha mano de obra femenina, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de ensamblar muchos productos, y el momento de ensamblar de manera fina, digamos que las mujeres parecen tener mayores habilidades, ¿no? Para cuestiones así de ensamblaje de cosas más finas. Entonces, se ha privilegiado el trabajo, la contratación de mujeres, y ha sido entonces una fuente importante. Entonces, si se asentaron a las afueras de la ciudad, entonces para llegar a la ciudad había zonas pues difíciles de pasar, ¿no? Entonces había campos, o sea, terrenos que por ahí empezaron a aparecer las mujeres, ¿no? Eso estamos hablando del año 2000 más o menos en adelante, ¿no? Antes de que se extendiera de manera más general la violencia hacia la mujer. Ahora ya sabemos que hay otras entidades de la República Mexicana donde este fenómeno se ha extendido y tiene incluso mayor peso, como es el caso del Estado de México, ¿no? No solamente por su número, sino también en forma relativa. Pero bueno, ya cuando veamos mortalidad vamos a analizar un poquito el fenómeno del feminicidio a través de una lectura que vamos a revisar ahí. Bueno, me parece interesante que hayas decidido hacer también por la migración, y efectivamente puede ser todavía un lugar de paso de migrantes, a pesar de todo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero yo creo que ya no es tan importante como antes. Pero bueno, entonces tenemos una pirámide de 2010, una pirámide de 2020, y tenemos una pirámide compuesta de entre cómo fue el cambio entre 2010 y 2020.
Bueno, si yo quiero comparar dos poblaciones en dos momentos, sí se compara de manera con los datos absolutos. Pero si yo quiero compararlos con los datos de otra población totalmente diferente, pues no puedo compararlo con los datos absolutos. Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahorita. Voy a comparar los datos de Ciudad Juárez con los datos de todo el país. Obviamente, si yo hiciera una pirámide compuesta, ¿puedes ir a la pirámide compuesta, por favor? Si yo quiero hacer la pirámide compuesta, aquí lo que va a pasar es que se van a encimar, ¿no? La pirámide de todo el país va a quedar muy grande y la pirámide de nada más de Ciudad Juárez o de Juárez va a quedar muy delgadita comparación con si los encimara. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir todos los datos a forma relativa, ¿no? Entonces, vamos a tomarlos relativamente. Entonces, ¿te puedes ir, por favor, a los datos quinquenales del 2020? Ahí está. Entonces, ya habíamos hecho esa conversión. Miren, ahí están, ¿verdad? ¿Te puedes colocar al principio de hacia la columna A, por favor? Hacia la columna A. ¿Me lo repite? Es que no lo escuché bien. Ajá, corre tu Excel hacia la columna A, Ah, porque no alcanzo a ver los grupos de edad. Yo creo que tenemos que hacer primero vamos a hacer lo que habíamos hecho, ¿no? Inmovilizar los paneles, Miriam. Colócate en el cifra de ese de 15,000 y vete a donde dice vista. Vete a donde dice inmovilizar paneles y ahora sí. Entonces, ahí nada más para recordar lo que hicimos la vez pasada, colócate en donde está el menos 3.76. Fue convertir esos datos, tomamos en cuenta los datos de la pirámide con negativos y lo que hicimos fue dividirlos entre el total de la población, cada grupo de edad y sexo, y eso fue, ¿no? Ahora, esos datos están en forma relativa. En el Classroom, si te vas al Classroom del grupo, mira, sigue bailando ese hombre. En donde dice trabajo en clase, en la parte de apoyo, de material de apoyo, abajo. Más abajo, o sea, más abajo. No está, Cari, no está los datos del... No me digas que no los tengo. ¿Puedes ponerle en trabajo en clase? No en esta parte, sino. A ver, ponle trabajo en clase otra vez, por favor. Ahí, bájale para verlo bien, así. Bueno, creo que me faltó poner eso, ¿verdad? Los datos de la pirámide, los datos nacionales. Tenemos dos opciones, los bajo de una vez y sirve que a lo mejor le pedimos a Miriam que veamos cómo se hace nuevamente, aunque tenemos que prorratear, nos vamos a perder más tiempo. Entonces déjenme, ¿qué hacer? Nos vamos a saltar ese paso ahorita, ¿no? Mejor para avanzarle y ahorita los pongo mejor y ya los retomamos la clase que entre eso, para no perder el tiempo. A ver, regrésate otra vez al Classroom, al Excel, perdón, al Excel. Bueno, ajá. Bueno, comparto rápidamente, Miriam. Comparto rápidamente. Se me cayó el sistema porque ya, pues no, yo pensé que ya tenía todo el material ahí. Están viendo mi presentación, ¿verdad? ¿Vale? sí, ¿Ya están se viendo? ve. Sí. Ahorita continúan, Miriam. Bueno, eso que acabamos de ver, que calculamos la vez pasada de los datos de pirámide, ya están en forma relativa. Entonces, hay otro tipo de mediciones que se calculan de manera relativa y las mediciones que se utilizan en demografía se pueden clasificar de 4 tipos. Uno es la proporción,
o porcentaje, que es, todo se basa en una simple división, pero depende de qué cantidad ponga en el numerador y qué en el denominador. Si en el denominador pongo una parte total y en la parte de arriba pongo una parte de ese total, entonces estamos hablando de una proporción. Por ejemplo, la proporción o porcentaje de hombres en una población. O, por ejemplo, la proporción o porcentaje de personas mayores de 60 años, por decir otro elemento. ¿Por qué? Porque para calcularlo lo que hago es ver cuántos hay de 60 o más, entre cuál es la población total. Pero esta población total tiene la parte de los de 60 y más. No así la razón o índice, donde es un cociente, donde esos dos números son totalmente diferentes. Por ejemplo, el índice o razón de masculinidad, que es la división entre el número de hombres entre las mujeres. O sea, vean, hombres es una cantidad, mujeres es otra cantidad, no están contenidas una en la otra. Entonces, si hago yo la división, estoy tratando de ver el índice de masculinidad, ¿no? Es diferente al porcentaje de hombres. También existen otros índices, por ejemplo, el índice de envejecimiento, donde se divide la población de 65 y más entre la población de niños menores de 15 años. Ese es un índice que se llama índice de envejecimiento. También hay otro tipo de índices, ya después vamos a ir viendo. También hay tasas, ¿no? La tasa más, en la parte del numerador está la población que le sucedió un evento. Por ejemplo, puede ser morir, o puede ser migrar, o puede ser nacer, etcétera. Entonces, en el denominador se encuentra la población que está sujeta al riesgo de que le suceda el evento. Por ejemplo, en el caso de la tasa de mortalidad, arriba van a ir las defunciones observadas en un lapso. Generalmente ese lapso es un año. Y en la parte del denominador va la población expuesta a sufrir el riesgo de morir. ¿Quién es? Pues toda la población. Entonces se toma en cuenta la población que hay en el año en un momento particular, que también no es tan fácil de encontrar, pero después vamos a ver cómo lo vamos a definir. Entonces, ahí esa es una tasa, ¿no? ¿Cuál es el único requisito para morir? Pues estar vivo, ¿no? Estar vivo. Entonces, cualquiera tiene probabilidad de morir. Unos tienen más, otros tienen menos, ¿no? O sea, los jóvenes, al de 20 a 29, por ejemplo, tienen una probabilidad más alta de morir que los jóvenes, que las personas de 30 a 40 a 39, según lo que se ha observado en las estadísticas. ¿Por qué? Pues por los aspectos de violencia, por los aspectos de accidentes, incluso hasta por los efectos del suicidio. Hay unas tasas muy altas en los jóvenes, ¿no? De esos grupos, etcétera. Los grupos de mi edad, por ejemplo, de mayores de 50, tienen probabilidades más altas de morir porque la edad es un factor de riesgo, ¿no? Para morir, ¿no? O sea, tan solo la edad. Ya las enfermedades, comorbilidades, etcétera, pues es otro factor. Entonces, ahí por eso va a haber tasas diferenciadas también, que se llaman incluso tasas específicas por edad, ¿no? No, también de esas tasas no solamente hay tasas generales, sino hay tasas específicas. Esas tasas a menudo hay una forma de convertirlas a probabilidades, ¿no? Pensando en el inicio del periodo de observación. Entonces, esas son las probabilidades. Entonces, básicamente hay 4 tipos de cocientes. Entonces, los ejemplos que yo mencionaba, por ejemplo, es en la proporción de hombres. Esas son proporciones o porcentajes total de hombres entre población de hombres entre total. La proporción de personas de 60 años y más, la población de 60 años y más entre la población total. La razón o índice de masculinidad, vean cómo ya no tiene porcentaje, porque ya no es un porcentaje, es nada más por 100, o puede ser por 1000. Número o población de hombres entre población de mujeres, multiplicado por 100 o por 1000, ¿no? Y así algunos de estos, ¿no? Si quieren, aquí es el índice de envejecimiento, que yo les había dicho, y aquí hay otros índices que se llaman de dependencia. Los puse como ejemplos, pero realmente nos vamos a abocar a calcular estos ahorita, ¿no?
Las tasas todavía no, hasta la siguiente unidad. Entonces, vamos a comenzar con esta primera proporción, si quieren, ¿no? Esas dos. Entonces, voy a dejar de compartir y le voy a pedir a Miriam que nos comparta su pantalla, por favor, Miriam. Ahí está. Entonces, esos son los datos quinquenales del año 2020. Con lo que voy a estar trabajando en este momento son con los datos prorrateados, ¿no? Los que son de F, G y H, ¿vale? Entonces, si quieres, inserta, por favor, una columna en la I, o inserta 3, mejor, en la I. Inserta, dale clic ahí y ponle insertar. Una vez, otra vez, inserta otra, de hecho inserta otra más. Sale, entonces en la J, colócate en la J, ¿qué serán? Ajá, ahí ponle, ahí déjalo, ahí vamos a calcular, a ver, quiero calcular el porcentaje, ponle porcentaje, el símbolo porcentaje, hombres, ¿no? Porcentaje de hombres. Dale, ahí. Entonces, dale clic, dale enter. Entonces, si yo quiero calcular el porcentaje de hombres, yo sé que en total en Ciudad Juárez, o en Juárez, hay 756,977 hombres, de un total en el municipio de 1,512,450. Es un municipio grande, ¿verdad? Comparado con algunas poblaciones como Colima, Tlaxcala, etcétera, son grandes, ¿no? Se parece mucho al tamaño de Iztapalapa, ¿no? Pues es un municipio grande para ser municipio. Es uno de los más grandes seguramente del país. Pero bueno, porcentaje de hombres. Entonces, ¿cómo hacemos esta fórmula para calcular el porcentaje de hombres? Ahí simplemente vamos a hacer la división de la celda, ponle un símbolo igual. Déjenme cerrar porque no le perro ladrando mucho por ahí. Y vamos a dividir el total de hombres. Dale clic a donde están los hombres. Ajá. División. Entre el total. Dale enter. Ahora dale, regrésate al 1, que está ahí. Regrésate al 1. Vete a inicio. Dale clic en inicio, allá. Escribe el símbolo porcentaje, selecciona el símbolo porcentaje para que lo convierta. Ajá. Y ponle un decimal, auméntale un decimal. Mira, está tablas, ¿no? El 50% de la población de Ciudad Juárez son hombres y el 50% son mujeres, ¿no? Aunque veamos que hay un poquito más de, que son 756, 977, 755, o sea, hay como 1,000 más de hombres que de mujeres, pero ya en términos porcentuales es prácticamente lo mismo. Auméntale más, a más otro para que vean. 50.04, ¿no? O sea, hay más hombres que mujeres, ¿no? Nada más bájale a 2 decimales entonces, para poderlo distinguir. 50.05, ¿no? Entonces quiere decir que las mujeres son del 49.95, ¿no? O sea, sí hay diferencias, pero bueno. Entonces, eso es el porcentaje de hombres. Muy diferente a lo que es el índice de masculinidad. Ponle o razón de masculinidad. En la columna K vamos a calcular la razón de masculinidad. Razón de masculinidad. Y esa razón se calcula como el número de hombres, entonces ponle igual otra vez. El numerador sigue siendo el mismo, si se dan cuenta, pero ya no lo voy a dividir entre el total, sino lo voy a dividir entre las mujeres. Son dos poblaciones distintas. En el primer caso, el 756,977 es parte de ese 151,000. Ahora no. Ahora el 756,000 y 755 son
números diferentes, ¿no? Y ese número sí se suele multiplicar artificialmente. No, ya no se le pone eso, sino se le pone multiplicado por 100. Por 100. Y el número ese 100. Si quieres, multiplícalo, bueno, auméntale decimales. Aquí es una particularidad, ahí déjale nada más con un decimal. Normalmente ese número no le pongo decimales, pero para poderlo leer. Pero aquí porque me da exactamente 100. Lo que me está diciendo es que por cada 100 mujeres hay 100 hombres, ¿no? Realmente por cada 100 mujeres hay 100.2 hombres. Es un poquitito más de hombres, ¿no? Pero casi estamos mitad y mitad, ¿no? Por eso me da 100. Seguramente en otras poblaciones ese número va a ser menor de 100. No sé si alguien calculó y alguien de masculinidad en otra población, ¿cuánto le dio? A mí me dio 96, perdón. 96, lo cual diría, ¿en dónde es eso, Rocío? En Romita, Guanajuato. En Romita, ¿no? Entonces quiere decir que en la población de Romita, Guanajuato, hay, por cada 100 mujeres, hay 96 hombres, ¿no? Eso está. Aquí está muy igual, es algo raro. Normalmente hay más mujeres que hombres, ¿no? Si quieres, quítale los decimales para de todo modo no interpretarlos en decimales y vayamos copiando esas celdas hacia abajo, a ver. Pero también el porcentaje para que vayamos viendo la diferencia. Si quieres, uno está ahí, bueno, todo está bien, todos de una vez, está bien. Vayamos al extremo más abajo, al último, el 38.14%. Pero esos son los de 85 y más, ¿no? Esos son los de 85 y más. Ahí diría ¿qué es lo que diría? Que la población de Ciudad Juárez, en el grupo de 85 y más, el 38.14 son mujeres, son hombres, el 38.14 son hombres, ¿no? O sea, ya ahí se nota la diferenciación importante entre hombres y mujeres, ¿no? Ahí sí hay una diferenciación importante. Vean cómo en los grupos de edad, hasta el grupo de edad de 25 a 29, es arriba del 50%. Algunos ya llegan a superar el 51, por ejemplo, el de 15 a 19, pero digamos que va muy parejo. Hay un cambio ahí en el grupo de 30 a 34, hay una disminución, pequeñita, pero hay una disminución abajo del 50. Pero de ahí en adelante, a partir de ese grupo ya más claro de 50 a 54, ya todos son menores de 50%, lo cual quiere decir que ya hay una prevalencia mayor de mujeres, ¿no? Hay más mujeres que hombres. La razón de masculinidad, ¿cómo lo voy a interpretar? A ver, ese número, el 103, que está en el grupo de 0 a 4 años, me indica que por cada 100 mujeres en el grupo de 0 a 4 años en Ciudad Juárez en el año 2020, hay 103 hombres, ¿no? Y entonces, si me voy al grupo, por ejemplo, de 65 a 69, por ejemplo, 65 a 69, diría que por cada 100 mujeres hay 85 hombres en ese grupo de edad, en esa población, ¿no? Las entidades o los municipios o las alcaldías de la Ciudad de México o de la zona metropolitana de la Ciudad de México van a obtener valores muy bajos, sobre todo en la última parte, ¿no? Porque ya hay un envejecimiento más avanzado y principalmente encontramos una cantidad importante de mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el asunto de las mujeres ahí o de la cantidad.
Entonces, bueno, pero aquí lo que importa que nos quede claro es la diferencia entre lo que es la razón de masculinidad y el porcentaje de hombres, ¿no? A ver, entonces, con esas ideas, colócate abajo de la columna F, por ahí por la F26 más o menos, por la F26, o más bien en la E26, en la E26. Ahí ponle porcentaje de porcentaje, escribe el símbolo porcentaje de 60 y más. 60 y más. O sea, quiero ver el porcentaje que hay de población de 60 y más. Ahora sí, colócate en la celda F26. Ahí, y calcúlame para el total, porque estamos en la columna del total, ¿ya vieron? Para el total, ¿cómo calcularíamos esa? O sea, tenemos que sumar los que son de 60 y más. En este caso, sería igual a una fórmula que tenemos que meter, es sumar, ¿verdad? Sumar. Suma, ¿no? Con la palabra suma, paréntesis. Y ahora sí, selecciónate a los de 60 y más. ¿Cuáles son los de 60 y más? Esos, hacia abajo. Exactamente. O así divididos. Se cierra el paréntesis, perdón. Se cierra el paréntesis. Y esa suma se va a dividir entre el total. ¿Dónde está el total? ¿Qué celda es la del total? Esa mera. Muy bien. Ya. Entonces, si quieres, regrésala y ponle con el símbolo de porcentaje para que lo convierta. Cuando le ponen ese símbolo de porcentaje, automáticamente lo multiplica por 100. Ponle con un decimal para que lo veamos con un decimal. Entonces ya me está diciendo, ¿qué me está indicando ese número? Lo que me indica es que el 9% de la población de Juárez en el año 2020 tenía 60 años y más, ¿no? En general. Pregunto, ¿será el mismo porcentaje o habrá diferencias entre hombres y mujeres? Pues no hay más que jalar del puntito ese número a las celdas contiguas, hacia esas dos. Y no, la respuesta es no, no son mismos porcentajes de hombres y mujeres. ¿Qué observamos? El porcentaje de mujeres de 60 años y más respecto a su grupo es mayor, 9.8, casi el 10%, ¿no? 8.1. Aquí ya claramente nos está indicando aguas. Tienes una población mayor de mujeres envejecidas. Entonces, algunos dicen que eso de dato es suficiente para pensar en que no hay una vejez. Hay vejeces, ¿no? Se habla de las vejeces, porque tan solo por número es diferente y ya no se diga por roles de género, ¿no? Los roles aprendidos durante toda la vida pueden ayudar o los roles no aprendidos pueden perjudicar a lo largo de la vida. Por ejemplo, si llegas a una edad muy avanzada y por algún asunto del destino te quedas solo, en la edad es muy común eso, en la vejez, ¿a quién le va peor? ¿Mujeres solas, envejecidas? ¿Hombres solos, envejecidos? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Pues a los hombres, ¿no? Porque generalmente son muy dependientes de las mujeres. Sí, eso les va peor a los hombres, ¿no? Envejecidos, si son solos, si están solos, porque, pues como dice, son muy dependientes, no saben preparar una comida, no saben atender, no saben cuidar su ropa, a veces nunca hicieron los quehaceres naturales como tener una cama, barrer su casa, etcétera. Y siempre, pues hay una cuestión, la mujer, en el rol de la mujer aprendieron todo eso, ¿no? Bueno, sobre todo en las sociedades en las que ahora están envejecidos. Quizás ahora ustedes en el futuro van a decir, no, pues ahora sí ya es parejo, porque tanto hombres como mujeres le tenemos que entrar a lavar trastes, ¿no? Le tenemos que entrar a hacer el quehacer de la casa, o no. Bueno, creo que cada vez hay una tendencia más hacia eso. No en todos lados, sigue habiendo una prevalencia muy fuerte,
de la discriminación en cuanto a las labores del hogar, ¿no? Pero bueno, ahí está. Le va peor a los hombres, incluso hay una percepción así. Cuando yo he hecho entrevistas en las comunidades indígenas acerca del envejecimiento y les pregunto a las mujeres, siempre me dicen, no, por los hombres pobrecitos, están solos, no saben hacer nada. Entonces ahí la gente de la comunidad se compadece del pobre viejito, ¿no? Y en la parte incluso de las redes sociales, familiares, si hay, no es lo mismo los apoyos o las compañías que se le puedan dar a una mujer sola, a una madre, a una abuela, digamos, a una madre, por parte de sus hijos, que a un padre. También es diferente, ¿no? En primer lugar, por el rol otra vez de género, el hombre está acostumbrado a ser el proveedor, no el que recibe apoyos, ¿no? Entonces es muy difícil que un hombre acepte, primero. Y luego puede estar involucrado muchos otros factores, como los factores de relaciones que se establecieron a lo largo de la vida, ¿no? Y hablo incluso de las relaciones de violencia. Generalmente el hombre es el ejecutor de muchos actos de violencia al interior de la familia, ¿no? Entonces, a lo largo de la vida, entonces cuando llegan a edades, digamos, de dependencia, que a lo mejor no pueden valerse por sí mismos, por alguna enfermedad, etcétera, muchos hijos, lo que se ha hecho, lo que se ha visto en muchos estudios de ese rollo de los cuidados, no quieren darle los cuidados a los padres. A los madres sí, con mucho gusto, pero al padre no. ¿Por qué? Pues ejerce una especie de rencor, ¿no? Hay una especie de rencor que se manifiesta a lo largo, a ese momento de la vida. Entonces, pues, como si era un cabrón culero con los otros, ¿no? Violento, etcétera. ¿Cómo le voy a dar apoyo ahora que se friegue, ¿no? O sea, ahí se ejercen ese tipo de relaciones, ¿eh? No digo que se generalice este asunto, desde luego, pero en términos generales sí se ha visto mucho ese caso, por los cuales hay una diferenciación en la posibilidad de recibir apoyos. Bueno, yo ya estoy, fíjense que tan solo eso, todo eso no es por estar viendo esos numeritos, ¿no? O sea, porque he estado haciendo estudios yo más a profundidad sobre el proceso de envejecimiento, ¿no? Pero a partir de eso ya empezó a decir, pues mira, en términos de política de población, pues sí, hay que tener una diferenciación entre lo que es la política hacia una mujer que hacia un hombre envejecido, ¿no? Bueno, ya tenemos esos numeritos, ya tenemos esos. Ahora, calcúlame, ahí donde, abajito donde dice porcentaje de 60 y más, vamos a calcular el índice de envejecimiento o razón de envejecimiento, como quieras. Voy a poner índice para que veamos que se le puede llamar de las dos maneras. Índice de envejecimiento. Ay, no lo escribiste bien, querida Miriam. No, Disculpe mi ortografía. no, es envejecimiento. Es que tú pusiste envejecimiento. Estaba bien, pero la S estaba bien, la C estaba bien. Pero era una E, lo que yo decía. Ándale, ahora sí. Perdón, es que luego se me cruzan los cables. No te preocupes, no te preocupes. Tú no eres la única, a mí también me pasa mucho. Nada más que es más fácil ver los errores de otros que los míos, ¿no? Bueno, entonces el índice de envejecimiento, la diapositiva que vi, se calcula de la siguiente manera. En la parte del numerador está la población de 65 y más. Y en la parte del denominador está la población menor de 15 años, o sea, la de 0 a 14. Entonces, a ver, calcula el índice de envejecimiento. Es la población de 65 y más. Los vas a sumar, pero hay que ponerle la palabra suma, porque vas a sumar todas las de 65 y más. Paréntesis entre
la población de 0 a 14. Pero tienes que poner la palabra suma antes de eso. Eso. No te preocupes porque estamos todos aprendiendo, ¿eh? Pero nada más hasta los de 14, Miriam. De 0 hasta ahí. Se cierra el paréntesis. Vean cómo es. Vamos a dividir los datos que están en el marquito azul entre los datos que están en el marquito verde. Son poblaciones ajenas. Por lo tanto, no es un porcentaje, ¿no? Y ese se va a multiplicar por 100. Se puede multiplicar por 1000. Vamos a ver, multiplícalo por 1000 tantito, nomás para ejemplificarlo. Dale por 1000. Eso, dale enter. Y quítale los decimales. El rollo de multiplicar por 100, por 1000, por 100,000 simplemente es una cuestión artificial para entender, para interpretar los datos. Si yo lo dejo por 1000, ¿qué diría? Acuérdense, en el denominador están los niños y en el numerador están las personas mayores de 65 años. Entonces diría, por cada 1000 niños, dijo 1000 porque multiplicamos por 1000, por cada 1000 niños menores de 15 años, en Ciudad Juárez hay 225 personas de mayores de 65 más años, ¿no? Esa es la interpretación de ese. Desde luego que si lo multiplico por 100, pues va a cambiar la interpretación. Ya no van a ser 225. Lo más común, ese índice, es de entenderlo por 1000, por 100. Entonces, si quieres cambiarle la fórmula, quítale un 0 al 1000 para que quede por 100. Dale enter. Ahora son 22. ¿Qué diría? Por cada 100 niños menores de 15 años, hay 22 personas mayores de 65 años, ¿no? 65 más años. En el total. Ahora vamos a ver cómo se comporta en los hombres y en las mujeres. Exacto, nomás jalamos, ¿verdad? Ajá. Si quieres, cópiate el título de total hombres, mujeres. Eso que dice arriba, total hombres, mujeres, esos 3 títulos. Cópialos y pégalos exactamente arriba del 9 para que lo tengamos más cerquita y sepamos que corresponde a los hombres y a las mujeres, ¿sale? Muy bien. Entonces, nuevamente podemos observar que el índice de envejecimiento indica un mayor envejecimiento en mujeres que en hombres, ¿no? 25 mujeres mayores de 65 años por cada 100 niños menores de 14 años, menores de 15 años. Y en el caso de hombres, vale 20, ¿no? Esta cifra es de 20. Entonces hay un envejecimiento más importante en el caso de las mujeres. Y esto es consecuencia también del alargamiento en la vida, o sea, la esperanza de vida se ha ido creciendo. Después, cuando hagamos mortalidad, vamos a ver qué es eso de la esperanza de vida, ¿no? Muy bien, muy bien. Había otro índice que tenía que ver con cuestiones económicas, que es que se llama índice de dependencia económica, ¿no? Índice de dependencia económica. Si quieres, haz más grande el renglón E, la columna E, la columna E. Un poquito más grande para que quepa. Ahí así, y ponle a ajustar. No, pues, bueno, está bien así. No importa, tomamos ese espacio. Está bien, así está bien. Índice de dependencia económica es, fíjense, lo que está detrás de este índice, hay un supuesto muy canijo que no se cumple, yo digo. Bueno, es muy elemental ver por qué no se cumple.
se va a pensar que hay un grupo de población que depende económicamente de otros grupos. Por ejemplo, ¿ustedes de quién dependen económicamente los que no trabajen? ¿De quién dependen? Pues de los papás, ¿no? De los papás. Y las personas mayores, por ejemplo, los abuelitos, ¿de quién dependen si tuvieran abuelitos y vivieran en su casa? De sus hijos. Y sus hijos son tus papás también, ¿no? Sí, sí. Entonces quiere decir que tanto los jóvenes, los más chicos, como los más viejitos, dependen de la población que está en medio, ¿no? O sea, los hijos trabajan, o sea, los padres trabajan para sostener a los hijos y muchas veces también a las personas mayores. Eso lo proyectamos a nivel de toda la población y entonces, y para acordar algo convencional, se acuerda nombrar como que la población que está en edad laboral es la población que está de 15 a 64. Y entonces diríamos que los niños menores de 15 años y las personas mayores de 65 dependen económicamente de ese gran grupo en términos generales. Y yo digo que es una falacia porque no todos los niños dependen o no trabajan. O sea, tan solo cuando yo voy al camino aquí por mi colonia, veo una cantidad importante de niños trabajando en el entorno, por ejemplo, del mercado, en el entorno de muchos lugares trabajan los niños. Y de manera similar veo muchas personas mayores, incluso de 70, 70 y tantos años, 80 años, trabajando, ¿no? Vendiendo tal cosa, ¿no? O haciendo tal actividad. O si va uno a los centros comerciales, que los habían eliminado, por cierto, con la pandemia, vemos a las personas mayores empacando. Es más, les quitaron el trabajo a los niños, ¿no? Porque antes eran los cerillos, los niños, también trabajo infantil, ¿no? Y además un trabajo infantil o ahora un trabajo de las personas mayores precarios, porque con los condenados dueños de las empresas comerciales no son sus empleados, pero los obligan a hacer otras actividades para poderles dar ese espacio, porque ellos viven de las propinas. No les pagan ellos, les pagan los clientes directamente, ¿no? Es toda una explotación laboral también, ¿eh? No crean que es una precariedad porque no tienen derechos de nada, ¿no? Y todavía los explota más la tienda, ¿no? A ver, vayan a traer los carritos, a ver, vayan a limpiar allá, a ver, vayan a hacer esto, para que puedan seguir ahí. Pero bueno, ya ese es otro asunto. Todo lo que está bajo el supuesto atrás es personas que trabajan entre personas que no trabajan, personas dependientes, personas no dependientes. Entonces nos colocamos para ver, entonces bajo ese supuesto, nos colocamos en el renglón, en la celda F, 28, y vamos a hacer el cálculo. En el numerador van a estar tanto los niños menores de 15 años, o sea, vamos a poner una suma de los niños menores de 15 años, ajá, y vamos a ponerle una coma para decir que vamos a poner otra serie. Vamos a poner también a los mayores de 65. Ahí está. Se cierra el paréntesis. Y entonces es los menores de 15, los azulitos. Los mayores de 65, los verdes, ¿no? Ya lo está señalando. Vean esa función, suma, combinada entre los dos, ¿no? O sea, dos series ajenas. Dividido entre el resto de la población, es decir, los de 15 a 64. Entre los morados, ¿no? Se cierra el paréntesis. Entonces ya está, azules más verdes entre morados. Es un índice, porque no es un porcentaje, ¿no? Entonces ese índice se multiplica por 100. Se multiplica por 100 para poderlo interpretar, ¿no? Diría, le damos enter y le quitamos los decimales. Y la forma de interpretarlo es la siguiente.
En Ciudad Juárez, bueno, en Juárez, en el año 2020, por cada 100 personas en edad laboral, donde ya se definió que era edad laboral, 15 a 64 años, hay, por cada 100 personas en edad laboral, hay 45 personas que dependen de ello, ¿no? O sea, en edad no laboral, tanto viejitos como niños. ¿Está bien o no? Porque repito, por cada 100 personas en edad laboral, hay 45 personas que dependen de ellos. Si lo pasas a los hombres y a las mujeres, pues a lo mejor es interesante, no es tan trascendental, siempre va a haber diferencias, no muchas, ¿no? Entonces 44, 45, ¿no? Lo que sí hay diferencias es ver cuál es el peso mayor que tienen. La dependencia se está dando principalmente respecto a los niños o respecto a los viejitos y hacia dónde tiende, ¿no? Eso es. Bueno, ahí eso es. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, por un lado, separar los hombres, que diga la dependencia de niños o la dependencia de viejitos, ¿no? O sea, de las personas mayores. Pero antes de hacer ese cálculo, me gustaría comentar algo más. Este índice de dependencia económica también se puede calcular al revés, ¿no? O sea, si quieres abajo, ¿o dónde lo decía? Abajito, pon, insértale. Abajito, pone ahí, bono demográfico. Vamos a ver qué es el bono demográfico, famoso bono demográfico. El bono demográfico no es más que ese número que está ahí, pero al revés. O sea, es en lugar de dividir tenemos que dividir ahora la población que se da en edad laboral entre la población, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer esto? Muy fácil. Simplemente hay una división. Ponle 1 igual a 1, 1 entre 45, 1 entre el valor de arriba, 1 entre F28. Pero no sé si hay que multiplicarlo por 100, fíjate. A ver, déjame pensarlo tantito. Pues sí, podríamos multiplicar por siempre. O sea, por cada 100. A ver, déjame, a ver, calcúlalo de la manera diferente, a ver. Calcúlalo, bórralo. A ver, calcúlalo dividiendo. A ver. Suma, arriba pon la suma de la población que está trabajando. Pero ponle suma, si no, no va a funcionar la palabra suma. Suma de los de 15, así señálalos. Paréntesis. Esos no, los de 15. Hasta 64. Profe. ¿Sí? No, con calma. Ah, paréntesis. Entre la población de 0 a 4, entre la suma de la población de 0 a 4, esa no, porque arriba tienes la del total. Esa. Coma.
Eso, los de abajo, exactamente. Se cierra el paréntesis y se multiplica por 100. Eso, ahora sí, ya me gustó más, ¿no? 248.77. Redondealo. Quita los decimales. Fíjense que ese es el valor de lo que se conoce como el bono demográfico. Quiere decir que por cada 100 personas en edad que no trabaja, en edad no laboral, hay 249 personas en edad laboral. Bueno, ese número era más pequeño en los 40, en los 50, porque había muchos niños, ¿no? Pero disminuyó la fecundidad, se tienen menos niños, ese número fue creciendo. Llegó a un máximo por la década de los 2000, 2010, 2020, más o menos por ahorita. Y ya va a tender a decrecer. Quiere decir que cada vez va a haber menos personas en edad laboral y más personas dependientes. Cuando se tiene una gran cantidad de personas en edad laboral, los demógrafos y los economistas eso le llamaron bono demográfico. ¿Vale? Y lo que dicen es que este bono se puede aprovechar para el desarrollo macroeconómico del país, porque sería la ocasión ideal para generar muchos empleos y que el país fuera una potencia económica. China lo aplicó muy bien, porque China pasó por ese momento también, pero también ya están pasando, ya están dejando de tener su máximo. Entonces ya están decreciendo, ¿no? Cada vez hay más personas en edad no laboral. Profe, Sí, es que hicieron un comentario aquí de que en la fórmula al parecer no se contempló una celda. a Creo que ver, la 18. a ver, ahí la tiene Miriam, ¿no? Todavía. A ver, dale clic, Miriam, por favor, la fórmula. F8 hasta F18. A ver, dale un clic arriba, la fórmula arriba, donde está eso. Sí está bien, ¿no? F18 a F8 hasta F18. Más bien se sumó una más, ¿no? Sí. Ajá. Debe de ser hasta F17. Exacto. Y la otra comenzar en F18. Bueno. Una pecata minuta, ¿no? De Miriam. ¿Quién fue el que la corrigió? Javier Mayoral. Muy bien, Javier. Muchas gracias. Sí estaba mal. Yo me dejé guiar. 224, bueno, 224 personas en edad laboral por cada 1000 personas en edad no laboral. Entonces, lo que los demógrafos decían es que este número, que está alcanzando valores máximos, generaba una gran oportunidad, una ventana, ¿no? Una gran ventana para el desarrollo, ¿no? Así le llamaron. El bono demográfico es una ventana de oportunidades para que el país tenga un desarrollo económico fuerte, creación de empleos, una mano de obra disponible, lo que Marx decía que era, ¿cómo, Cindy? ¿Cómo tú que eres marxista? Un ejército industrial de reserva. Ándale, el ejército industrial de reserva, ¿no? Entonces, es una cuestión del sistema de reproducción capitalista, ¿no? Bueno, también decía que era necesario en el socialista, ¿eh? También lo dice que en el sistema socialista también es necesario tener una mano de obra grande disponible. O sea, de alguna manera como que las ideas marxistas son ideas pronatalistas también, ¿eh? ¿No? Entonces está bien, pero ya ese es otro asunto, ¿no? Creo que hoy se conmemoraba, ¿no? Ayer el nacimiento de una de las críticas más admiradoras y a la vez crítica más fuerte de Marx, y que fue asesinada de manera, un feminicidio por parte del Estado, ¿no? De esta, ¿cómo se llama, Cindy? ¿Quién era Luxemburgo? Rosa Luxemburgo, ¿no? Sí. Tiene también toda una serie de críticas hacia el marxismo, pero bueno, esto es otro asunto, ¿no?
Esa es otra discusión técnica, académica, más de una discusión académica. La ideología, ¿no? La ideología, el manifiesto del Partido Comunista y todo eso. Me estoy recordando cuando yo tomé clases en la década de los 80, que todo era marxismo, ¿no? En la universidad, en el CCH, en la prepa, ¿no? Todo marxismo. Pero bueno, dale, ahora ya no, ya los maestros se volvieron fresas. Boca de oro, profe, esa. No lo sé, no lo sé. Porque en la ENA, me acuerdo, los compañeros de antropología social y etnología, en lugar de llevar teoría antropológica 1, 2, 3, 4, 5, así, llevaban seminario de capital 1, seminario de capital 2, 8 seminarios de capital. Toda la carrera, el seminario del capital. Así eran sus cursos. Bueno, 224, jálalo hacia el otro lado. Bono demográfico. No se compara, generalmente se toma nada más el total, ¿no? Aunque debería hablarse mucho en términos de los hombres, pero ya no, porque ya también la mujer se ha incorporado al mercado laboral. 226, 221, más o menos, ¿no? No es tan diferente. Bueno, entonces, ¿qué es el bono demográfico? En términos, en pocas palabras, es el exceso de población, o una cantidad importante de población en edad laboral, el cual se acaba, ¿no? Y México no es una potencia económica porque no se aprovechó. Entonces dicen que esa ventana de oportunidades, la gran cantidad de población en edad laboral, se convirtió realmente en una olla de presión, ¿no? Hablando de las metáforas, ¿no? Una olla de presión en el país por la cuestión laboral, porque no se generaron los empleos suficientes, mucha presión. Y había una pequeña valvolita que tiene que ver con la demografía también. La valvolita en la olla express era la migración. La población iba hacia Estados Unidos, ¿no? A trabajar. Pero 2001 se cierran las fronteras, la válvula se cierra, se empieza a quedar la gente aquí y mucha gente asocia el incremento de la violencia en nuestro país y el incremento en todos los grupos de los delincuenciales, etcétera, el gran consumo de drogas de todo tipo en México a partir de ese tipo de cierre de fronteras. Entonces, mucho de la violencia, los crímenes, etcétera, varios lo explican de esa manera, ¿no? Yo digo que es una relación así como muy fácil de dar, pero no es tan cierta tampoco, porque realmente los fenómenos sociales son multicausales, ¿no? O sea, son complejos, ¿no? Como dicen por acá en los términos de ciencias sociales, no es como la sencillez de explicar esto causa efecto, esto causa. Nicté seguramente ya me va a criticar todo lo que estoy diciendo. A ver, Nicté. No, de hecho, hasta es que como ando viendo Narcos, de la serie de Narcos México, nos estamos dando cuenta que en sí todo lo que se está generando en sí es más que nada por el pleito entre varios cárteles, pero el problema se desata más con los de Sinaloa, con los Arellano Félix, que son los que, como ellos tienen la frontera, ellos empiezan a cobrar impuesto a todos los narcos y es por ello que ellos empiezan a hacer una guerra entre ellos por el impuesto que ellos mismos están dando para poder cruzar la frontera. Entonces, por eso que decir de la generación de la violencia en esa época, de hecho, es lo que marcan en la serie, porque lo marcan por épocas. Ok, yo no la he visto esa serie, pero nomás no la veas cuando estamos en clase, ¿eh? Porque tienes que poner atención acá. Bueno, está bien. No la veo. Está bien, Nicté. Bueno, vamos a dividir la dependencia económica entre hombres, entre los jóvenes. Ponle índice de dependencia, niñez, ponle índice de dependencia, niñez, ponle, de la niñez, digamos. Ajá. Y abajo, ponle índice de dependencia, pues de la vejez. Suena feo, pero ni modo, ¿no? Son términos despectivos también. O sea, ¿de dónde está dependiendo? ¿Por las personas mayores o por los niños? Entonces, lo que vamos a hacer es volver a hacer ese cálculo del índice de dependencia, solo que lo vamos a hacer nada más sobre
nada más vamos a dividir los niños menores de 15 años entre la población en edad laboral. Entonces los niños, o sea, pues súmale los niños de 0 a 14 años. No, pero no los estás seleccionando. Ándele, ahora sí. Y ya te fuiste una de más. Es hasta el 7. Entre la población en edad laboral. Otra vez la suma de los de 15 a 64. Regrésate a la fórmula. Suma paréntesis, te faltó poner el paréntesis. Ahora sí. Desde 15 hasta 64. A ver, ahí está bien, es correcto. Por 100. Fíjate que una de las cosas que hicimos, Miriam, a ver, ponle ahí, quita los decimales, que hicimos para que no tener el problema de eso que hiciste de ir a estar viendo a ver si hacia allá estamos bien. Puedes correr un poquito el cursor hacia la derecha para que se corran los datos. Ándale, algo así, un poquito más. Una más, un poquito más. ¿Ya ahí? No, ya te pasaste. Regresa a una. Ahí, mira, ahí déjalo, así. Y ahí ya tienes cerca de la edad, ¿no? Para que sea más fácil de controlar. A ver, ahora pásalo a la vejez. Calcula el de la vejez. No lo copies. Vuelve a meter la fórmula. Ahora son las suma, primero suma, la palabra suma. Paréntesis. Ahora sí, las edades de 65 en adelante. Entre, se cierra el paréntesis, dividido entre la población en edad laboral. Es que regresa, es que no le has puesto suma paréntesis. Ahora sí, ya entiende que va a haber una fórmula. Ahora la edad laboral a partir del 15, ajá, ahora sí. Por 100. Está redondeado, pero 36 más 8 son 44. El índice de dependencia total es 45. Debe ser más o menos el mismo, pero como está redondeado, por eso no da. ¿Está bien? Ni siquiera redondea bien aquí el Excel, porque debe dar exactamente lo mismo. Pero ahí lo que nos damos cuenta, que en el caso de Ciudad Juárez, la dependencia principalmente se está dando por parte de los niños todavía. O sea, sí es cierto que ya vemos algunos elementos que me permiten vislumbrar el envejecimiento. Todavía la dependencia económica se da porque hay que apoyar a los niños, no tanto a las personas mayores, porque todavía no hay muchas, ¿no? Pues eso, si quieres cópialo hacia el lado derecho, también esas dos. Y ahora, fíjate exactamente en dónde estás. Estás en la celda, selecciónate la celda E25, E25, E25. Selecciona todo lo que tienes en ese cuadrito. Todo lo que tienes abajo también. Cópiale, control C. Y
Vámonos a los datos quinquenales del 2010. Y nos vamos a E25. Y lo pegas. Y ya lo calculases para el caso del 2010, ¿no? Ya no necesitamos hacerlo de nuevo. ¿Vale? Ahora, igual, si quieres insertar después de la I, 2 filas, 2 columnas, para que copies lo mismo. Una más. Otra más. Creo que insertamos como 4, ¿no? O no me acuerdo. A ver, ya con esas. Ahora colócate en los quinquenales del 2020. Y selecciónate el J y el K. Dale clic arriba, J y K. Y ahora cópialo allá en los quinquenales del 2010, en J y K. Pega. Ya está, ¿no? Entonces son muy similares, mira, 49.97, 100, 103, 104. Solo que estamos actualizando la información, ¿no? Creo que hiciste una columna de más, pero no importa, ahorita la quitamos después, ¿no? A ver, chécalo nomás, porque sí vamos a usar luego unos datos de aquí. Llega hasta la M, si llega hasta la M igual a otra, vacía. Sí está bien, ahí déjalo entonces. Para ir igual, ¿no? Muy bien, a ver, Miriam. Colócate, esos son los datos de 2010. Colócate donde dice, copia el total, hombres, mujeres y los números. Total, hombres, mujeres y los números. Todos los números. Todos, ahí. Cópialo. Y vámonos a los quinquenales del 2020. Y ahí adelantito, no, pues si quieres colócate donde en la celda I25 y pégale ahí. Pero espérame, no lo vais a pegar nada más así. Ponle un pegado especial de valores. Pegar valores. Eso. Ahora vamos a hacer un proceso de edición. La primera columna, filita que está ahí, dale, señálala, los 3, y selecciona el porcentaje. Dale un decimal igual como lo teníamos acá. Y los de abajo, nada más quítale los decimales, señálate todos los que están ahí, señala todos los que faltan, hacia abajo también, y quítale los decimales para que sean comparables. Y entonces colócate en la F24, y ponle que eso corresponde al censo del año 2020. Escríbele censo 2020. Selecciónate las 3, a ver, esas 3 celdas, esa y las 2, y ponle combinar y centrar. Perfecto. Ahora, cópiate eso del censo. Bueno, hazlo de nuevo si quieres. Censo 2010 y haz lo mismo. Combina y centra. Ya, entonces, vamos a ver la comparación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese lapso de 10 años? A ver, vamos a ver. Porcentaje de personas de 60 años y más, 6.3 en el año 2010, ahora 9.0. ¿Qué me indica eso, Miriam? ¿O quién me dice? Pues que ahorita hay más adultos de 60 y más que hace 10 años. O sea que se está envejeciendo, ¿no? Se está envejeciendo la población de Ciudad Juárez. Fíjate el índice de envejecimiento, 22 contra 13. O sea, antes era 13 en el 2010, 13 personas de 65 y más con respecto de cada 100.
niños, ¿no? De menores de 15 años. Y ahora son 22, casi se duplica, ¿no? Bueno, no se duplica, serían 26, pero sí aumenta de manera importante. O sea que está creciendo se está envejeciendo rápidamente Ciudad Juárez, ¿no? Índice de dependencia económica, censo 2010, 55. 55 personas que dependían de cada 100 personas en edad laboral. Y ahora 45, bajó, ¿no? Quiere decir que bajó, ¿no? Como cosa rara. A ver, vamos a ver el bono demográfico. Bono demográfico 182. Yo creo que ahí nos habla, ese indicador nos está hablando de la migración, fíjate. Porque generalmente la gente que migra es la que va a trabajar. Entonces hay una migración hacia Ciudad Juárez de personas en edad laboral. Por eso es que está creciendo el bono demográfico en Ciudad Juárez, ¿no? Y por lo tanto ha decrecido la razón de dependencia, porque está llegando gente joven. Ahora, no sabemos si esa migración que llega a trabajar es para sentarse ahí o va a trabajar, su familia sigue viviendo en los estados de origen. A lo mejor llegaron los veracruzanos, pero siguen viviendo allá en Papantla o en los lugares de origen, ¿no? En la parte de Naranjos, etcétera. Pero sí, lo que se ve es que está creciendo la mano de obra, ¿no? Pues la población en edad laboral en Ciudad Juárez. Hay trabajo, ¿no? Ahí hay trabajo. Y yo creo que generalmente la gente que llega a Ciudad Juárez va a ser gente que viene de otras entidades, de zonas rurales, sobre todo. Esa es mi hipótesis. Pero ya como escogiste Ciudad Juárez, te vamos a dar la encomienda de que vayas a hacer trabajo de campo para averiguar todo esto que estoy sosteniendo aquí como hipótesis, ¿no? Y ya, haces tu tesis sobre la migración que se está dando y ya de Ciudad Juárez. ¿O tienes familia en Ciudad Juárez, Miriam? No, no tengo familia en Ciudad Juárez ni nada. No, Solamente, no sé, es una ciudad interesante, creo yo. No he investigado mucho, pero no, ¿cómo se llama? pero Mi no hay, instinto me dice que algo va a haber algo interesante. no vayas sola porque también ahí se sabe que hay mucha trata, ¿no? De mujer. Ah, Y ok. también las zonas fronterizas están llenas de bares como Tijuana y hay mucha trata, ¿no? También bueno, ese es el fenómeno, ya ese otro fenómeno. Bueno, entonces ahí también lo que observamos, el bono demográfico aumentó en el 2020, el índice de dependencia de la niñez, vean que en el 45, ahora en el 2010 era de 55, y principalmente sigue pesando mucho la niñez, ¿no? O sea, la niñez 49, 36, aunque ha venido disminuyendo, aumentó la dependencia de la vejez, lo cual se habla de la gente que está sentada ahí, que es mayor, de 65 años. Bueno, la razón de masculinidad. A ver, ¿puedes poner, regresar al Classroom, por favor, Miriam? Ahí ver donde dice taller 1, ¿puedes abrirlo? Taller 1. Que eso fue lo que le subí ayer, el día de ayer, ¿no? Para que ya vayamos viendo hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Hacia dónde nos dirigimos. Entonces el archivo se va a subir al Classroom. Con estas características el archivo, dice la introducción, etcétera, etcétera, ¿no? Se va a escoger un título, etcétera. Bueno, ahí van a buscar la introducción. Por ejemplo, yo ya le di algunas sugerencias aquí a la compañera. Puede buscar el origen de la ciudad Juárez, cómo se llamaba antes Paso del Norte, desde cuándo empezaron a asentarse las industrias, qué tipos de hospitales hay ahí, porque vamos a hablar de la mortalidad, qué tipos de industrias, desde cuándo empezó la migración importante. Seguramente hay algunas páginas que nos van a hablar de eso, ¿no? Ya, entonces Miriam lo va a escribir bonito, ¿no? Debajo del título que ella va a encontrar, va a tener que poner su nombre, es muy importante para todos, ¿no? Bueno, dice ahí, el primer, del punto 4, dice evaluar los datos desagregados por medio del índice de Whipple, ya lo hicimos, ¿no?
Dice el punto 5, realiza el prorrateo. Ya lo hicimos. El caso 6 dice, haz las pirámides de población del 2020 y las del 2020 y 2010 compuesta. Ya lo hicimos. Interpretar, eso nos falta interpretar, hay que escribirlo. O lo hacen en video, ¿verdad? Dijimos, lo escriben o lo hacen en video. Esa va a ser la oportunidad. Ahora dice, tienen que hacer alusión a la fecundidad, a la migración, al envejecimiento. ¿Y qué se puede decir por sexo, no? Luego dice en el punto 7, realizar una pirámide compuesta con los valores porcentuales comparando la población de estudio con la nacional. Queda pendiente. Voy a poner los datos nacionales, ¿no? En un rato más, ahí en el claro. Ahí lo tengo ya, nada más que ahorita en lo que lo busco me voy a perder mucho tiempo. Presentar una sola gráfica, los índices de masculinidad del 2010 y 2020. Eso no lo hemos hecho, vamos a hacerlo, ya tenemos los cálculos, ¿no? Ahí con el caso de la compañera Miriam. Entonces vamos hacia el punto 8 para de una vez hacerlo, ¿no? Ya que está aquí. Una gráfica de líneas que me permita vislumbrar el índice de masculinidad del 2020 y del 2010 en una misma gráfica. Lo equivalente a una pirámide compuesta, pero van a ser dos curvitas, ¿vale? Entonces, vamos a pararnos en los de masculinidad del 2010, del 2020, ¿está bien ese? Está bien eso. Y selecciónate, si quieres selecciona desde el título, para que sí, desde el título. Dale, selecciónala. Y vamos a insertar una gráfica de líneas. Vamos a ver cuál seleccionamos. Me parece que podemos seleccionar la cuarta, o sea, la segunda de la primera línea, la primera de la segunda línea, la primera de la segunda línea. Esa mera. Ya ahí está, se va acercando. Todavía está medio feita, pero vamos a mover el gráfico y le ponemos razón de masculinidad. Hoja nueva, razón de masculinidad. Aceptar. Ahora vamos a ir a los datos del 2010. Y cópiate los que dicen a partir de... Si quieres, cópiate también el título. No importa. Ahorita los vamos a cambiar de todos modos. Cópialo y vete a la gráfica y selecciónalo y ponle pegar. Ya está. Ya la hizo, ¿no? Y entonces los datos rojos son los de Rusia y los datos azules son los de... No, esto ya me estoy alucinando, ya me estoy confundiendo todo. A ver, no. Los datos rojos son de qué? Del 2010. Del 2010 y los datos azules son del 2020. Entonces ponle botón secundario encima de la gráfica. En donde quieras, ponle seleccionar datos. Y vamos a decirle, la primera serie que está ahí es la azul. Entonces ponle editar. Ahí donde dice editar. Y ahí bórrale eso. Bórrale eso y ponle que son censo 2020. Censo 2020. Aceptar. Ahora selecciónate el otro y ponle editar y dile que son censo 2010. Aceptar. Y ahora, espérate. Otra vez. Fíjate que abajo en la parte inferior de la gráfica, dice 1, 2, 3, 4, 5, que yo quisiera poner ahí las edades, ¿no? 0 a 4. Claro, ahora comienzan con el total, porque también la pusimos el total, ¿no? Entonces ponle editar ahí donde dice etiquetas del eje horizontal. Vámonos a los quinquenales del 2020. Vámonos a donde están los datos quinquenales del 2020. Y selecciónate donde
No, vámonos a los datos quinquenales del 2020. Y selecciónate donde dice total, 0 a 4, 5 a 9. Ahorita selecciónate todo hasta donde dice 85 y más. Y le ponemos aceptar, ¿no? Ahora, la palabra, bueno, de aceptar, pone aceptar. La palabra años, 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 no hiciste la depuración. Regrésate a los datos quinquenales del 2020. Y lo que queremos es, donde diga años, que lo borre. ¿Vale? Entonces ponle buscar y reemplazar. Que reemplace la palabra años por nada. Reemplazar todos. Aceptar, dile que sí. Es que como está seleccionado un párrafo, no lo selecciones. A ver, vuelve a ciérralo. Quítale la selección. Ahí. No le des selección. Sale, nada más así. Dale otra vez, buscar y reemplazar. Años por nada. O así, reemplazar todos y ya está, ¿no? Ya, cerrar y ya la gráfica se ha de haber compuesto. Ya está, ¿no? Todo podemos hacer un poquito más por los datos. Sí, podemos hacer algo un poquito más. Si quieres, dale clic donde están los números. ¿Dónde están los números? Abajo, abajo, abajo. Las edades. Y selecciónate ahí donde dice arriba, donde está abajito, donde dice revisar en los menús. Acá arriba. Ahí no. Nomás dale clic ahí. Ahí salte de ahí. Fíjate arriba donde dice datos, revisar, vista. Abajito de donde dice revisar, hay una ave y una flechita. Dale clic ahí en esa orientación. Orientación y ponle ángulo ascendente. Ya, así ya se ve mejor, ¿no? Ya se alcanza a distinguir más. Ahora lo que yo veo es que la escala está hay mucho espacio vacío. Vamos a hacer un zoom cambiando la escala. ¿Cómo vamos a cambiar la escala? Que en lugar de que comience en 0, el mínimo, que comience en 50 y que llegue hasta el 110, no hasta el 120. Entonces dale doble clic al eje de los números, doble clic. Otra vez. A ver, dale clic afuera, dale clic adentro, afuerita. Ahora dale doble clic a los números, 100, 100 y esos. Eso, doble. Más rápido. ¿No se deja? Doble clic así muy rápido en los números. Tiene que salir un menú. Ya lo hice, profe. ¿No sale? No sale. No. No sale nada. A ver, entonces, opción 2. A ver, déjame ver en diseño. Déjame ver. A ver, dale clic adentro de la gráfica. Adentro, fuera del eje. No, sí debe de salir, Miriam. Dale otra vez, doble clic. Ya lo hice, profe. Me estás engañando, me estás engañando. No, se lo juro. A ver, vamos a ver, espérame, cancelamos. ¿Y dónde está Miriam? A ver, ¿dónde está Miriam? Aquí está Miriam. Y le voy a pedir a Miriam que me deje. Ay, no me deja. No puedo tener el control. ¿Dónde se contenía el control de la compañera? Había una opción para pedir el control, ¿no? ¿Dónde estaba acá? ¿Dónde estaba? ¿Te acuerdas, Cindy? Ah, está arriba, profesor, ya lo vi. En la barrita de arriba que sale verde. Ah, ya lo vi, sí. A ver. Solicito. ¿Ya me lo dices?
A ver, dar formato con el botón secundario. Le puse dar formato a eje. Así, ¿no? Que es una versión viejita, ¿verdad? Del Excel. Pero está bien, Miriam. No te vamos a discriminar porque uses antigüedades. Nada, así es. En los tiempos de la 5G. Nada, así. Está bien. Entonces aquí están las opciones del eje. Uno cuando le hace esto con el otro Excel nuevo, sale inmediatamente un menú acá. Todo lo que yo quiero es que le demos, cambiamos la escala y en lugar de comenzar en 0, que comience en, ¿qué dijimos? Creo que dije que 50, ¿no? 50 y que en lugar de llegar a 120, que llegue a 110 y que en lugar de que vaya de 20 en 20, que vaya de 10 en 10. Ya. Voy a seleccionar también las rayitas verticales, las horizontales. Y las borramos, ¿no? Todavía podría seleccionar uno de esos formatos, miren que están aquí, ¿verdad? Aquí hay unos y ya en las nuevas versiones del Excel hay otras más interesantes. Bueno, nos quedamos con esta, ¿no? Que podríamos poner los numeritos, miren esta. Ahí. Nomás que se ven, que se vean encima, ¿no? Formato, etiquetas de datos. Arriba. A ver. Así. Formato de etiqueta de datos. Eso los puedo poner debajo para que no se crucen. ¿Ya? Bueno, todos se cruzaron unos, ¿no? Porque aquí se cruzaron los dos. Pero no importa, pero ya más o menos se ve mejor, ¿no? Nos falta un título. Y en este momento, puedes darle clic con tu mouse, por favor, Miriam, para que me quites el control. Quita el título. Mientras me voy a pasar a la computadora de Miriam y voy a seguir viendo mi video de K-pop. No es cierto, Miriam. Entonces es la gráfica X, con acento en la A, en la primera. No sé, le pongo X porque no sé qué número de gráfica va a ser, ¿no? X. Punto. ¿Y qué es la gráfica? Pues es el índice de masculinidad, ¿verdad? O razón de masculinidad. Razón de masculinidad. Razón de masculinidad. En Juárez. En Juárez. Chihuahua. Coma. 2000, que diga qué, 2010 y 2020, ¿no? 2010 y 2020. Bueno, ya está el diseño, ya está la gráfica. Ahora lo más importante, interpretarla. Entonces, ¿qué observamos? Pues se observan datos muy parecidos en los primeros grupos de edad, no hubo demasiados cambios, ¿no? Pues en términos de niños, hombres y mujeres, como que son muy parecidos. Ya en el grupo de, incluso los valores son arriba de 100, quiere decir que hay más hombres que mujeres, ¿no? En todos los casos. ¿Qué será que no están registrando a las mujeres? Podría ser también un subregistro de mujeres, ¿no? Es muy raro todo esto, ¿no? Porque generalmente hay más mujeres que hombres, aunque en las primeras edades siempre hay más hombres que mujeres,
pero luego disminuye más rápidamente. Entonces no empieza a disminuir, sino hasta el grupo de 50 a 54 en el año 2010, pero en el año 2020, que son los azules, se conservó todavía arriba, diciendo, o sea, disminuyó más, lo cual los habla seguramente de una migración masculina en esos grupos de edad, ¿no? Una migración masculina, o bien puede ser que podría ser que nos hablara de mortalidad, muertes, o puede ser una mortalidad femenina también, ¿no? Pero que no se ve. Entonces hay varias hipótesis ahí. Uno puede empezar a plantear hipótesis que está sucediendo, ¿no? Porque en otras ciudades, ¿qué tiene de particular Ciudad Juárez que se comporta de manera particular este índice de masculinidad? A diferencia de otros lugares del país, donde siempre hay más mujeres a partir de grupos de 10 en adelante, más o menos, 15, ¿no? Y bueno, la parte de disminuir en los grupos a partir de los 60, etcétera, pues esa es ya la mortalidad diferencial. Los hombres se mueren más rápido, ¿no? Que las mujeres. Por eso van disminuyendo. Y lo cual se muestra en los dos decenios, ¿no? Tanto en el 2010 como en el 2020. Se me acabó la voz, ya se me secó la boca, tanto hablar, necesito ir por una cerveza o por un vino. No, no es cierto. Eso es más al rato, en la tardecita, en la nochecita. Una, nada más, ¿no? Es viernes. Bueno, voy a parar aquí la grabación. Le vamos a dejar